Y si yo opero un edificio bajo fideicomiso, tengo unas ventajas gigantescas, porque se maneja es como un negocio. Por ejemplo, yo cuando tengo edificios que tengo propiedad, tengo 80.000 dificultades más grandes y mucha legislación que no aporta al negocio. En cambio, cuando es un fideicomiso es más sencillo. Bienvenidos a otro episodio de Inversiones con Propósito. Hoy de invitado tenemos a Juan Carlos París. Juan Carlos París es empresario, una de las personas que más sabe de co-living, es operador de co-living acá en Colombia y tiene gran experiencia en todo lo que es la inversión inmobiliaria y también conoce mucho pues, sobre fideicomisos. Muchas gracias por venir. Nada, muchas gracias por invitarme. Genial. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo te presentas sin cargos ni logros? ¿Cómo te presentarías? ¿Quién es Juan Carlos? Soy un colombiano emprendedor, siempre he sido emprendedor, nunca he sido empleado. No lo digo de una manera positiva o negativa, sino pues decisiones de la vida que tomé muy joven y toda la vida por X o Y razón de momentos. Soy súper consciente de que la vida depende de mí y el futuro depende de mí, y en eso como que me he concentrado toda mi vida, en trabajar y sacar cosas adelante. Genial. ¿Qué te llevó a entender en real estate y también a la parte del co-living? Pues real estate principalmente era porque yo era emprendedor y eran unos negocios que tenían algo de riesgo, y entonces yo intenté invertir en finca raíz como para tener ingresos pasivos, pero que no dependieran de mi actividad principal a la que me dedicaba. Pero pues casualmente, y es irónico, pues mi mamá vende finca raíz y mi papá es arquitecto y intentó ser constructor y se quebró, y después tuvo una carpintería para pues, la dotación de apartamentos y también se quebró. Entonces pues indudablemente tenía algo de que en mi casa se hablaba de esos temas. Pero paralelamente, cuando yo empecé realmente, fue simplemente porque yo quería tener ingresos pasivos que no fueran de mi actividad principal. Genial, fue a través de esa búsqueda por ingresos pasivos. Sí, literalmente yo como era emprendedor, entonces yo pues tenía negocios y pues obviamente estaba en un sector de B2B que es supremamente interesante en cierta medida, pero difícil de escalar. Dos, pues muy dependiente de pocos clientes, y yo generalmente le hacía temas a grandes corporaciones, o sea, top 20 de los países, algunos eran clientes míos, pero pues eso también tiene ciclos determinados. Entonces yo, los contratos, o uno no sabía cómo iba a funcionar, entonces yo empecé a invertir como alternativa para sacar algo de no depender solo de mi gestión como emprendedor, sino tener como unas actividades que pudieran ser pasivas, que me pudieran generar flujos de caja, y me concentré muchísimo, y desde el principio yo, más que en ganancias de capital, yo estaba muy concentrado, era en renta, personalidad más que cualquier otra cosa, y pues así pues terminé embalado, y después pues cambié de mi emprendimiento a volverme y dedicarme 100% a finca raíz. Genial, ahí ya tocas la palabra, pues una de las más importantes acá, que es invertir. Cuando hablamos de invertir, para nosotros es muy importante una pregunta que es el para qué y el propósito que viene. ¿Tú qué entiendes por una inversión con propósito? Pues yo creo que todo es de coherencia. Para mí, pues literalmente hay un tema que a mí me impacta muchísimo, y tal vez se lo aprendí a mi hermano, y es cómo generar valor para mí y para los demás. Y empecé a entender, por ejemplo, que la construcción, la finca raíz, era generar valor. Yo no lo había contemplado tanto, es como el arte, o sea, es como tener un lienzo, una hoja en blanco y de pronto generar valor, o es lo mismo que tener, no sé, un lote y de pronto terminar con un edificio, es generar valor. Y el propósito pues es que yo lo que digo es, pues oiga, yo voy a generar bienestar, voy a generar flujos de caja positivos, pero sobre todo, ¿hay valor agregado en lo que voy a hacer, o simplemente es algo más? Y es algo que me marca muchísimo, y yo siempre he intentado generar. En algún principio pues hice cosas muy tradicionales de finca raíz, pero ahora en mis inversiones son solo si generan algo superior a los ladrillos. No solo en rentabilidad, sino en lo que va a pasar en ellos, y para mí eso es muy importante.
Genial, me encanta lo que acabas de decir porque llevas un camino en inversiones en donde cada vez vas a encontrar, has madurado esa respuesta. Si nos pudieras contar dentro de ese camino de las inversiones, ¿cuál ha sido la inversión más dura que has hecho y que has aprendido? Más dura en cuanto a obstáculos que has tenido y qué aprendizajes han llegado con ellas. Bueno, la más dura, todavía estoy en ella, y es que yo hacía inversiones, entonces en algunos momentos pues los constructores eran otros, entonces compraba y hacía flipping, en algunos otros casos era supuestamente socio en áreas, en inversiones inmobiliarias, en otros específicos compré sobre plano, hice varias cosas, desde foreclosure en Estados Unidos, desde coger unas oficinas y simplemente volverlas educativas o salones de clase. Pero actualmente el problema más grande que tengo es que pues, tengo un proyecto muy grande donde yo soy el mayor inversionista, no soy socio, sino yo aporté y pues dependo de un tercero para que entregue y pues está demorado y ese es el que me quita el sueño, ya parece que lo voy a desenredar. Entonces, irónicamente, los proyectos en los cuales soy más partícipe y he liderado han terminado siendo menos estresantes para mí. Pero en este caso particular, pues es simplemente también entender que hay ciclos de negocio, hay cosas diferentes y entender que si uno va, no sé, a manejar proyectos grandes y entre más proyectos, pues va a tener más problemas. Y eso es algo que me toca volverme a acordar y pues obviamente si uno tiene, no sé, 10 apartamentos, pues tiene un problema. Si tiene 100, tiene 10. Pero si va a tener 500, pues tiene 50. Si va a tener 1000, pues tiene más problemas. Y es entender eso, pero eso es un tema más mental y como esquema que pues estoy manejando. Y obviamente pues es como siempre, preocuparme de lo que controlo. Intentar trabajar en lo que pues yo puedo cambiar y en lo otro pues también aceptarlo y ver cómo juego dentro de esas reglas de lo que está pasando. Genial, me encanta lo que dices de la palabra problemas, y sobre todo entre más hago, más problemas tengo. ¿Tú cómo defines esa palabra de los problemas? O sea, ¿cómo tu mente lo recibe y lo trabaja para que incluso sonreíste cuando dijiste la palabra problemas? Sí, no, ya ahí los divido muy en dos, o sea, problema que yo puedo solucionar, pues me ocupo. Y es venga y buscamos soluciones. Y entender que pasan cosas, ¿no? O sea, ejemplos tan sencillos, o sea, yo ya manejo muchos apartamentos y varios edificios, pues todos los domingos se me rompe algún tubo o hay una gotera o se daña un bombillo o se daña el ascensor o pasa algo. Al principio me estresaba mucho. Y ya empezar a entender, no, es que hay que generar sistemas para solucionarlos y hacerlo. Y hay que entender también que hay otras situaciones en que yo sí no controlo. Si subieron las tasas, pues yo no lo controlo. Hay un constructor que está demorado y no le dan el crédito constructor, yo no lo controlo. Y en eso lo que intento es facilitar. Y en los otros en los que yo sí sé que tengo una solución en mis manos, es ocuparme y gestionarla. Genial. Aquí nos encanta porque con todo este conocimiento hablamos de tips de inversión. Cuando hablamos de tips de inversión y te presentan una inversión, ¿cuál es esa señal roja, esa red flag en donde tú dices, yo ahí no me meto? Soy malísimo en eso. Uno de mis grandes aprendizajes y aprender a tener algo de madurez como inversionista fue empezar a entender que no, yo soy muy confiado con las personas. O sea, yo veo pasión y yo lo entiendo, pero entender que una vaina es un pitch o un discurso y otro es la gestión. Y ahora lo que yo estoy súper concentrado es, oiga, los mejores negocios es en los que yo veo a la gente realmente involucrada. Y entonces cuando no siento mucho eso, corro. Y la otra que pues en este momento estoy pensando muchísimo es, de pronto ya es por la edad o de pronto es por algo de experiencia, pero yo lo que digo es, oiga, ¿realmente hay valor agregado? Pero a mí cosas específicas como me digan, no sé, hay una moda muy puntual y yo dudo, si algo se vuelve de moda, entonces yo digo, pero espere, todo el mundo está haciendo lo mismo, pues ¿cuál es la diferencia? Para poner un mal ejemplo, las canchas de pádel, no estoy diciendo que sea mal negocio, pero a mí me invitaron varias veces, yo decía, pero
son todas canchas de pádel, o sea, ¿cuál es la diferencia? Si usted me dice que hay una diferencia además de la cancha de pádel, le compro, pero si es solo canchas, pues no lo entiendo, es para darle un ejemplo, o si es un coliving, entonces, o rentas cortas, no, pues vamos a hacer apartamentos y cada cual lo opera como quiere, yo digo, no, pero pues ¿cómo así que como quiera? O hay un valor agregado, o la verdad a mí eso me empieza a sonar, y me da algo de dudas, entonces soy un poquito escéptico, pero en últimas, pues realmente es un poquito más de análisis, pero gran parte de mi dificultad fue que yo no era bueno en decir que no. Con el tiempo ahora soy más selectivo y ya empiezo a decir, oiga, no tengo tiempo, no tengo el dinero para invertir, o sobre todo simplemente no lo entiendo. Y ese es otro proceso súper interesante. Entre más pasan los años, hay más cosas que no entiendo y eso me encanta, porque pues hay cosas que yo digo, no, pues no lo entiendo, y si no lo entiendo, y si no es fácil para mí de comprender el modelo de negocio y dónde está, vuelvo y digo, el valor agregado, intento ser muy pasivo. Y la pasividad en la inversión termina siendo generalmente pues un no. En cambio, lo que busco es como, oiga, ¿dónde hay valor agregado? ¿Dónde veo algo diferencial? ¿Dónde de verdad yo digo, oiga, alguien está haciendo algo diferente? ¿O dónde de verdad no es algo tradicional que podría ser cualquiera? Y no con eso quiero decir que sean ideas excepcionales, pero sí, pues, tiene que tener un sentido. Y usted me habla de propósito. Obviamente, hay un propósito como negocio y uno como persona. Y pues, obviamente, lo que yo intento es que también estén alineados. Me encanta. Ahí sí, con toda esa experiencia que tienes, si alguien tiene unos primeros recursos, poco capital, ¿tú qué le recomendarías? Nunca lo hice. Yo fui el camino largo, pero yo al principio me enfocaría mucho en ganancia de capital, pura TIR, o sea, pura ganancia de capital y después renta. Yo me focalicé mucho en renta porque, pues obviamente es mi forma de ver y yo tenía el otro negocio de riesgo. Yo creería que primero pues empezar. Y ese es uno de los temas y pues los felicito por lo que ustedes hacen y es, si uno va a empezar a invertir, pues empiece. Obviamente sea selectivo, analice, haga todos sus temas, pero hacerlo, no darse disculpas. Yo de verdad creo que empezar a buscar por qué no, siempre hay más razones por qué no. Y una de las grandes ventajas por X o Y razón de mi vida, cuando yo era adolescente, entendí que o yo buscaba ciertas soluciones o no iban a encontrar. Por la educación de mi casa, por comentarios de mis papás, por situaciones particulares, por mi personalidad, etcétera. Y cuando yo empecé a entender, oiga, yo me responsabilizo y yo soy responsable de lo que voy a hacer, ahí fue que empezó a funcionar. Y indudablemente, pues en las inversiones yo sí creo que uno debe empezar. Me encanta ese empezar y lo conecto con algo muy importante que dijiste, es entender, porque también son dos puntos muy importantes. Ya entrando un poco también en gran parte de tu expertise, dijimos la palabra co-living y probablemente muchas personas pues no saben qué es co-living. ¿Cómo lo dirías en una forma, llamémoslo, resumida para la mamá de uno, para un niño? ¿Cómo explicarías qué define co-living? Bueno, co-living pues significa mucho para el que quiera y más ahora porque todo el mundo llama co-living muchas cosas, los constructores todos usan co-living como parte de la palabra, igual que cortas estancias, etcétera. Pero a mí el modelo que me gusta de co-living es un lugar donde las personas pueden vivir, trabajar y disfrutar en el mismo lugar, pero con un eje fundamental, y es que hay una curaduría para que haya una comunidad. Es entender que las personas que viven en ciertos lugares tienen unos vínculos que pueden decidir que sean de diferente índole, muy activos, poco activos, pero que tienen algo en común y tienen unos beneficios por vivir ahí. Y adicionalmente, pues todo eso se pega a algo vital, que es algo que yo creo que es una tendencia mundial y es la flexibilidad. Todos o sea, realmente todo cambia tan rápido que no sabemos si vamos a vivir 6 meses en la misma ciudad, no sabemos si la inflación va a seguir subiendo, no sabemos si los precios van a estar por el cielo, no sabemos si va a haber racionamiento de agua, no sabemos si va a haber una guerra, no sabemos quién va a ser el político de turno, etcétera. Entonces, tener algo dentro que le permita a uno, dependiendo de las condiciones tan cambiantes que tenemos ahora, cómo vivir, cómo trabajar y cómo tener entretenimiento y disfrutar en un mismo lugar, para mí pues es algo que genera mucho valor. Ok, para que entiendan más las personas, ¿por qué esa incertidumbre que tiene el co-living diferente probablemente al arriendo tradicional que te permite manejar esa incertidumbre? ¿Cuánto tiempo son los contratos? Mira, yo tengo, en el que yo tengo de un mes en adelante, pero más que eso, es que empieza a ser un tema funcional.
y de flexibilidad. Hay diferentes ejemplos que se podrán imaginar, pero no sé, yo soy un extranjero, vengo a Colombia, quiero aprender español, pues no quiero vivir en un hostal que estoy incómodo, no quiero vivir en un Airbnb, sino quiero vivir en una comunidad, pero pues no me voy a quedar 2 semanas, sino pues necesito quedarme 3 meses para aprender español, para socializar, etcétera. Entonces tú te puedes quedar 3 meses, pero si te gusta te puedes quedar 4. Okay. Es decir, Si no te gusta te puedes ir. Si está todo amoblado, entonces tú no tienes que comprar televisor, no tienes que comprar algo. Oye, yo quiero limpiar mi baño. No lo quiero limpiar. Quiero que me laven la ropa, no quiero que me laven la ropa. Quiero comer en el restaurante abajo. No quiero comer en el restaurante abajo. No sé, simplemente es un tema mucho más cómodo en el cual las personas simplemente pueden, de forma muy sencilla, y hay algo que a mí me impacta muchísimo, que sobre todo es de los nómadas digitales, pero yo creo que se segmentó solo a nómadas digitales, pero es a toda la población, y es lo que llaman como soft landing o un aterrizaje suave, y es yo poder llegar a un lugar y sentirme totalmente cómodo. Cuando uno se trastea, y me ha pasado 80 veces, entonces que el internet no funcionó, que voy a entender cómo funciona esto, que los servicios públicos, no, usted llega y todo funciona, y hay alguien que le ayuda. No estoy diciendo que todo es absolutamente mágico, pero por lo menos se le ayuda y las personas pueden tener soluciones. Bien sea si es un extranjero, bien sea si usted es una persona que se separó, bien sea si es una persona que tuvo que entregar el apartamento porque se va a ir de viaje, etcétera, pero entonces uno tiene una comodidad, una flexibilidad, unos servicios que pueden ser muy útiles en algunos momentos, y sobre todo que pues obviamente el mundo está cambiando muy rápido. Entonces no sabemos literalmente qué va a pasar ni en 6 meses ni en un año. Entonces pues esa ventaja pues le da unas opciones y unas soluciones que yo puedo tomar decisión en la medida que me convenga como inquilino, y al inversionista pues obviamente tener unas rentas mucho más significativas en términos de estabilidad. Y algo pues súper importante, y es que yo soy muy creyente que la finca raíz vale en la medida que genere flujos de caja. Y en la medida que genere flujos de caja hay mayor valorización, pero hay mayor rentabilidad en el día a día. Y pues obviamente esa mezcla pues es el potencial que le veo yo desde el ámbito del inversionista. Desde pues el inquilino pues intenté mencionarlo ahí desordenadamente. Genial. ¿Y el error más común que ves en colivings, cuál es? No sé si en coliving, sino yo creo que es en definición. Algo que me pasa muchísimo y todos los días me pasa, y hay veces no lo entienden, es, oiga, no, yo necesito que me alquile opere 3 apartamentos en este edificio de coliving. No, ahí no hay coliving. Hay 3 apartamentos dentro de un edificio de 100 apartamentos. Ahí no hay coliving. Yo, por ejemplo, ahorita lo que intento es operar edificios enteros en que yo pueda gestionar, ayudar y generar todo lo que les estoy mencionando, que haya comunidad, que haya interacción, que haya flexibilidad, que no haya canibalismo entre los mismos dueños de los activos y haya coherencia. Yo no puedo tener un edificio en que mi curaduría es para mayores de 50 años y hay una persona de 18 años. De la misma forma, yo no puedo tener un edificio en alguno de los lugares que yo tengo que el promedio de edad es 30 años y empezar a querer tener menores de edad o familias con bebés. Y eso parece bobísimo, pero empieza a tomar coherencia. Yo cuando era adolescente, en algún momento viví, pues no adolescentemente, yo me había graduado ya a la universidad, me estaba viviendo solo, yo vivía en un edificio en que literalmente vivían personas que eran abuelos y vivía una persona de 18 años. La convivencia no cuadra. No estoy hablando que no pueda ser en ningún momento, yo sé que sí, pero pues simplemente son intereses diferentes. Entonces, tener una curaduría, operar todo el edificio de forma muy inteligente tiene mucho sentido, y en el coliving se logra. Entonces, muchas veces lo que yo veo es que la gente llama muchas veces cosas coliving que no son, y sobre todo que simplemente piensan que es alquilar al que sea y como sea. Nosotros sí intentamos cuidar muchísimo en que se opere de forma integral y que sí genere comunidad, bien sea por ella misma o alguna gestión por parte nuestra. Me encanta eso que dice, sobre todo de una operación de todo el activo, porque de algo que hemos encontrado también en los temas de finca raíz es que realmente cuando hay un activo que tiene una planeación en esa operación, pues genera más valor, como tú lo acabas de decir. Un activo vale por la caja que genera también. Entonces, cuando se tiene estrategia, pues definitivamente es una diferencia total. Pero no hay estrategia. Y le puede ser del 25 al 30% más. La gente no lo entiende.
Y es un ejemplo muy sencillo y les voy a dar, para que se graben, voy a intentar dar anécdotas, pero todavía tengo un edificio en que operamos mixto y nos pasan cosas tan sencillas como que hay personas que se están hospedando con nosotros y busca otro propietario de un activo y va y se lo ofrece más barato. Desde cosas tan chistosas como va una persona y le vamos a alquilar y sale y nos enteramos que el portero le pasa el dato a otra persona para que lo alquile. O desde temas que se mezcla larga estancia con corta estancia, entonces la persona le puede empezar a salir más barato alquilar por noches que alquilar el mes. Es más, y para que se lo graben, que lo coloquial que es, en alguna ocasión teníamos un tema mixto multioperador en un edificio y nos dimos cuenta que hasta era más barato quedarse en uno de los apartamentos que ir a un motel. Por dinámicas del mercado, porque la competencia no genera. Entonces, tener coherencia en la administración, tener curaduría de los que se quedan, tener sentido en lo que va a pasar en el activo. Les pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos una vez un edificio en que pues de pronto no hay gimnasio y la administración quiere que el gimnasio se cierre a las 11. En los otros edificios nosotros tenemos 24 horas. Una persona de Inglaterra necesita entrenar a las 4 de la mañana porque entrena y después va a trabajar. Pero un médico a veces tiene turnos y llega a las 11 de la noche a la casa y solo puede entrenar por la noche. O hay personas que tienen diferentes horarios, hay personas que les gusta trasnochar, hay gente que programa por la noche, hay gente que diseña por la noche, hay gente que recibe llamadas o programa por la mañana, pero entender que es una comunidad y que los servicios no dependen de unos, sino de verdad lo que quiere la mayoría de las personas hace la diferencia. Y ahí definitivamente esto viene como con tendencia, ¿no? Tendencia mundial y sobre todo porque hoy la sociedad cambió y va a seguir cambiando, lo que acabas de decir, desde la incertidumbre hasta lo que buscan las personas. Y sobre todo que ya pues no existe, llamémoslo, esa vida tan tradicional, sino que se han abierto muchas formas de vivir con hábitos diferentes, con todo eso. ¿Tú cómo ves el co-living en Colombia dentro de 3 y 5 años? Yo tengo un sesgo grandísimo, pero pues yo la verdad soy de los que creo que empieza a cambiar un poquito los indicadores y las inversiones con propósito. Antes la gente pensaba que tener una casa propia era el mayor logro, pero realmente si uno lo analiza en términos financieros es el mayor logro si genera valor, si genera flujos de caja positivos. Y la mayoría de las personas que viven en casa propia generan flujos negativos. Entonces, realmente no es tan importante si yo vivo en mi casa propia o no. Es lo mismo que si yo uso Uber o tengo carro propio, o si alquilo una bicicleta o tengo mi bicicleta, o si tengo mi finca o la alquilo. No importa. En últimas es lo que vayas a utilizar, no el ser propietario en sí. Entonces yo soy muy creyente que uno de verdad como ser humano debería generar flujos de caja positivos y después tomar las decisiones que fuera. Pero alguna vez alguna persona que le ayudé en un podcast, la oí decir algo muy interesante y es: muchas de las personas piensan que su mayor inversión es donde viven, pero muchas veces cuando van a ver tienes flujos de caja negativos, entonces no es una inversión. Más bien es generar flujos de caja y usted puede vivir donde quiera, como quiera, donde quiera y según lo que esté pasando en sus momentos de vida. Nos casamos más tarde, nos separamos más, tenemos menos hijos, vamos a vivir más. Entonces, pues, eso está acorde. Tener una casa más grande, que era uno de los retos que muchas de las familias tenían, y era vivían en un apartamentico y iban a comprar uno más grande, etcétera. Ya de pronto no es. Ya de pronto uno dice: no, yo quiero vivir en algo más chiquito que sea más funcional, o más cerquita, o que tenga mayores servicios. Entonces, yo sí creo que hay que replantearse muchas de las tradiciones del reto grandísimo de tener casa propia. Y yo, a diferencia de muchos segmentos que dicen como: oiga, no, está gravísimo porque mucha gente vive en arriendo en Colombia, el problema no es que mucha gente vive en arriendo, el problema es que no tenga cómo generar flujos de caja. Que vivamos en arriendo no pasa nada. Si yo tengo flujos de caja positivos, yo puedo hacer lo que quiera y de tomar las decisiones que más me convengan. Quiero vivir en Cartagena, quiero vivir en Bogotá, quiero vivir en Miami, quiero vivir en España, quiero vivir en Panamá, quiero vivir en Lima, no importa. Esas son decisiones de la persona según las conveniencias que tengan. Pero vuelve y juega. Yo creo que el tener libertad financiera, el tener flujos de caja positivo, pues te permite hacer las decisiones.
una casa no necesariamente te permite hacer las decisiones que quieras. Eso es un poquito mi tema. Ese concepto me encanta porque al invertir, pues generas ingresos pasivos, o sea, al generar ingresos pasivos, pues empiezas a tener libertad, como lo acabas de decir, y es una libertad de estilo de vida también y que te permite moverte y no depender de algo, porque la vida definitivamente es cambiante. Creo que hoy la pregunta que uno le hace a la mayoría de personas: ¿estás seguro que vas a vivir en 5 años donde estás viviendo? Y la mayoría de personas ya antes probablemente decían que sí, pero creo que hoy la mayoría de personas dicen no estoy muy seguro. Todo cambia. Con toda la experiencia que has tenido en la parte de inversiones, y ¿cuáles son las ventajas de un fideicomiso? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la fiducia también como camino? Porque aquí también buscamos que las personas entiendan y por qué llegas a conocer los fideicomisos. Yo no sé, a mí el fideicomiso es de las cosas que más me parece buenas de Colombia. Colombia es de los pioneros en eso. De hecho, gran parte en algún momento Estados Unidos empezó a copiar el mismo modelo. Y es que el fideicomiso permite un tema muy importante, y es que puede unir inversiones, pero mantiene una independencia súper clara entre los inversionistas y además unas reglas claras cómo se juega. El problema para mí no es el fideicomiso, hay veces son los proyectos. Entonces, a veces me dicen, no, pero mire el escándalo que pasó, yo no sé, en tal torre o en tal cosa. Y yo digo, no, el problema no es el fideicomiso, fue el proyecto. Pero entonces una manera súper importante que a mí me importa en el fideicomiso es, primero, se puede optimizar mucho más desde el ámbito financiero y operativo. Y si yo opero un edificio bajo fideicomiso, tengo unas ventajas gigantescas, porque se maneja es como un negocio. Por ejemplo, yo cuando tengo edificios que tengo propiedad, tengo 80.000 dificultades más grandes y mucha legislación que no aporta al negocio. En cambio, cuando es un fideicomiso es más sencillo. 2, tengo un tema de transparencia e independencia entre los mismos inversionistas que para mí es vital. O sea, no sé si a alguno le ha pasado, pero uno puede tener una sociedad, un activo con alguien que, no sé, lo embargaron, se separó, falleció, un problema de cualquier índole legal, y todo se arma un lío, porque todo entra en la misma bolsa. En el fideicomiso no. Y el tercero, si uno pone las reglas claras, pues hay un tercero que las ejecuta, y las ejecuta de forma ejecutiva, no judicial, y eso vale oro. Entonces, pues yo amo los fideicomisos, me parece que le da independencia, creo que es el futuro, es el paso inicial, pues, para que lo hemos hablado por encima, pero obtener fondos de capital privado. Pero antes de llegar allá, pues simplemente le permite a las personas tener siempre un orden, una independencia jurídica y una seguridad jurídica muy marcada, y adicionalmente en negocio es mucho más eficiente, que hay veces la gente no lo entiende, pero es mucho más eficiente. Eso es muy importante y lo traemos a conversar porque cuando es un negocio chiquito, pues probablemente hay figuras como sociedades y eso, pero cuando ya estamos hablando, no sé, cuántos inversionistas puedes tú llegar a tener o el tamaño de operación, creo que ahí, y también algo que mencionaste, y es que pues los negocios tienen problemas y hay ciclos. Entonces, cuando las cosas no van tan bien, creo que también ahí es donde es muy importante el fideicomiso. ¿Tienes alguna historia tal vez que tengas de algo o que no estaba en un fideicomiso o que por estar en un fideicomiso ayudó a resolver o a que sea una inversión ahorita, llamémoslo, más estable o más tranquila? Pues mira, ahorita, por ejemplo, estamos haciendo una reconversión de un hotel, es un fideicomiso, el operador era socio de un porcentaje, y en últimas, pues quieren darle un cambio y lo quieren pasar de hotel a Colina. Si tuvieras una sociedad, pues sería una impugna, váyase a las super sociedades, que opere, que es que el representante legal, a la asamblea, etcétera. En un fideicomiso, pues se llama una sesión extraordinaria, una reunión, se vota, se toman decisiones, que no necesariamente son del 70% como en una copropiedad, que no necesariamente tiene que ser del 100% como desgraciadamente pasa en algunos temas de algunas sociedades por los estamentos, sino uno puede tener unas reglas súper sencillas. Y eso no solo genera dinamismo, pero de forma mucho más sencilla. Yo tengo en alguno de los activos, tenemos un edificio en que uno de los inversionistas fue embargado por la DIAN, por un tema específico,
Obviamente, pues, entrar a discutir quién tiene la razón, la DIAN o el inversionista, yo no tengo ni idea, pues seguramente puede haber de todo, pero pues simplemente se podía seguir operando el edificio, se podía comercializar y todas las situaciones puntuales quedaban dentro de los derechos de la persona, no dentro de todo el edificio y la comunidad. Y entonces en muchas ocasiones pues hay proyectos que se dañan pues porque alguien se separó, porque alguien se murió, porque alguien tuvo algún problema, etcétera, pero en cambio en el fideicomiso uno puede seguir gestionando el negocio. Y adicionalmente tiene una transparencia muy grande y es que realmente dentro de un fideicomiso yo tengo la ventaja de manejar el inmobiliario tal cual como una empresa, como un PIG. En cambio, cuando es inmobiliario, tiene copropiedad, tiene ciertas reglas, pues es muchísimo más complejo. Y pues hay más cosas que de pronto no vale la pena entrar ahorita, pero pues hay unos temas muy importantes tributarios, hay unos temas muy importantes en temas de la transparencia, la tranquilidad, pero además en la misma transacción. Y es que, pues, bueno, ustedes lo hacen mucho, pero pues es muy diferente ceder unos derechos a tener una escritura cada vez que uno va a cambiar unos porcentajes específicos dentro de un activo. Entonces, desde ámbito impositivo, legal, transaccional y la fiducia, pues tiene un ente muy importante y es que está regulado y pues puede facilitar los negocios. Genial. El fideicomiso pues definitivamente cuida, que es muy importante, de alguna manera blinda el activo, que también es algo muy importante. Si te diría, dime 3 tips de inversión que le darías a las personas que en este momento tienen un capital ahorrado, puede que tengan miedo, pero ¿cuáles serían esos 3 tips que tú les darías para...? El primero es que definan cuál es su propósito y su interés, y es que hay veces yo veo muchas confusiones ahí. Hay gente que quiere ganancia de capital, hay gente que quiere renta. Eso de las dos cosas, mucha gente me dice las dos. Yo digo, no, ¿cuál quiere y cuál es su momento? Y es importante entender realmente para qué quiere hacer la inversión. Y cuál es, dentro de esa inversión, cuál es dentro de su plan de vida. Y eso lo pienso mucho. Yo he cambiado muchísimo lo que yo manejaba mis indicadores de inversión. Yo al principio pensaba en una cosa y ahora pienso en otra, pero la evolución tiene que haber coherencia en que saber que sí le está ayudando en eso. Entonces, el primero es ese. 2, yo sí creo que es muy importante entender que sí tiene coherencia dentro de lo que ustedes creen y pues entender un poquito cuál es el trasfondo, quién es el equipo, quiénes son las personas. Y 3, otro de los temas muy importantes es, oiga, ¿hay salida o no hay salida? Hay alternativa. A ese mercado secundario lo que llaman es, ¿le puedo vender ese activo? ¿No se lo puedo vender a alguien? ¿Puedo comprar más? ¿Puedo salir? Simplemente entender eso. Y muchas veces yo creo que las personas nos hacen esas 3 preguntas, pues además de muchas otras que uno debería analizar. Me encanta. Y ahí llegas a algo muy importante que es la liquidez en el mercado secundario. Ahí entra Profit. ¿Cómo llegaste a Profit? ¿Por qué conociste a Profit? Y hoy, ¿qué piensas de Profit? Profit, bueno, yo sigo mucho inmobiliario, yo sigo a todos, yo creo, y les pregunto, yo hago inversiones inmobiliarias desde hace más de 25 años, tengo de todo tipo, pasivas, activas, renta, ganancia de capital, y entonces pues yo siempre estoy analizando, siempre estoy mirando qué está pasando en el mercado, entonces pues lo sigo y miro alternativas. Yo sí creo 100% que por lo menos el modelo de ustedes en el tema que esté basado en derechos fiduciarios, no en sociedades, derechos económicos, le creo mucho más. Obviamente, pues ya lo había dicho, pero no es que tenga un sesgo específico hacia lo otro, sino que yo tendría mucho más cuidado ahí. Y adicionalmente, pues yo sí soy de los que creo que entre más haya oportunidades donde yo invierta y tenga vehículos que se generen mercados secundarios como los que ustedes generan, se va a dinamizar el mercado. Muchas veces yo creo que gran parte del problema inmobiliario en términos de Colombia o cómo funciona el modelo es que es muy estático. Entonces es como vendo el apartamento, vendo el edificio y no le genera un dinamismo que el mercado sí necesita. Y pues todos tomamos decisiones, pero tenemos circunstancias. Si yo me quiero ir a vivir a otro lugar, si yo quiero hacer otra inversión, pues ahí necesito liquidez. Y si no tengo esa liquidez, pues entonces termino con inversiones atrapadas en un mercado que no necesariamente es el óptimo. Entonces, pues yo sí creo que entre más actores haya, entre más educación generen, entre más le intenten explicar al inversionista, yo creo que pues todos ganamos. Me encanta eso. Y hay un tip de inversión que dijiste que siempre se lo decimos a los inversores. Bueno, 2 muy importantes, el para qué
Y definitivamente cada vez que uno entra en una inversión tiene que saber si hay salida o cómo es la salida, porque definitivamente las inversiones no son de por vida. Pasan cosas, puede ser para algo mejor, puede ser por una necesidad, entonces la importancia de esa salida. ¿Recomendarías a Profit? ¿Qué le dirías a alguien que te pregunte por Profit? Sí, pero hagan la tarea, ¿no? Es caso a caso, yo veo muchas inversiones y lo hablamos por encima, yo analizaría una por una. Vuelvo y diga, el problema no es el modelo, en este caso, el modelo está bien. Hay que mirar una por una y ver si tiene sentido dentro de lo que ustedes van a hacer. Tiene sentido en que va a generar renta, se les va a valorizar, su escenario, su horizonte saque tiempo. Y obviamente, pues, en la inversión siempre hay incertidumbre, hay riesgo, si no, pues no sería el negocio. Pero pues, ustedes tienen que ser muy conscientes de analizar eso caso por caso. Vuelvo y digo, está bien la plataforma, está bien Profit, y eso está bien que ustedes tengan la garantía y ustedes hagan el análisis. Pero pues si yo invierto en un hotel, en un co-living, en una bodega, tengo que analizarlo también desde mis objetivos, de mi perspectiva y de mis objetivos financieros. Perfecto. Ahora, un libro que recomendarías si alguien quiere entrar en inversiones, a saber más de inversiones. Te vas a reír, tú me mandaste las preguntas antes, la leí por encima rápido porque estaba en una reunión y leí la del libro, te vas a reír, yo no compro un libro de real estate desde hace 15 años. El último que compré, y lo busqué en Amazon para acordarme, y yo dije, no estoy volviendo a comprar libros. Yo ya no estoy comprando libros de inversión, me compré uno en el 2010 que me encantó y me cambió mucho la vida, y es uno de métricas. Tú me preguntabas algún día que por qué creía tanto en las métricas gringas, y yo soy de los que creo que mide mejor la finca raíz que cualquier otro, porque generalmente lo giran en flujo de caja, NOI, cash on cash, etcétera. Y es uno sobre tomar medida, sobre hacer todos los cálculos de KPIs y métricas inmobiliarias. Pero ahora yo ya no estoy leyendo libros, yo leo todos los días, leo algo sobre finca raíz, pero el modelo es tan rápido y tan cambiante que, por ejemplo, ahorita estoy mirando una cosa de clubes, estoy mirando un tema de co-living, estoy mirando un tema de fondos de capital privado, pero todo pasa tan rápido que yo ahora soy mucho más adicto a información actualizada, a leer, pero no necesariamente libros enteros. Pero si buscaran uno, y te lo voy a mandar ahí para que de pronto lo recomiendes, sacar métricas inmobiliarias, tener los fundamentales de cómo hacen el análisis, les permite después mirar 80.000 proyectos. Entonces yo en todos miro TIR, en todos miro cash on cash, en todos miro múltiplos de inversión, en net operation income, REPAV, valor por metro cuadrado, y dependiendo de eso yo tomo decisiones específicas. Obviamente tengo mis indicadores y mis modelos, pero ese me sirvió. Pero de resto ahora lo que yo busco es buscar información sobre tendencias, qué está pasando en el mercado, hacia dónde va el mundo, qué está pasando, porque el mundo está cambiando tan fuerte, sobre todo en temas demográficos, que yo creo que eso va a marcar más que lo otro. Entonces, en el sentido, estoy leyendo más cosas demográficas de tendencia que de finca raíz, porque yo creo que la finca raíz necesita acelerar un poquito y está un poco lenta. ¿Y dónde encontrar esa información que genere valor o que dé confianza? Porque hay de todo. Sí, hay de todo. Pues, te mando, yo tengo algunos que les creo, todos tenemos tendencia, a veces obviamente con cualquiera, pues uno empieza a leer y de pronto uno empieza a ver que pues empiezan a hablar de tendencias de productos que están promocionando o que tienen intereses, pero pues yo creo que es ir seleccionando y uno va filtrando también los lenguajes, pero también que estén en coherencia con la inversión de ustedes. O sea, si uno está pensando literalmente en tener diversificación de moneda, pues tienen que mirar dónde están, y de pronto está mirando una finca raíz, no sé, en Estados Unidos o en España, pero pues no está mirando, pues no sé, información sobre un desarrollador local, o de la misma forma, pues hay que ver dónde puede haber conflictos de interés, y yo ahí soy más cuidadoso, pero estoy suscrito a muchas newsletters, muchos podcasts, selecciono, muchos los borro, pero también casualmente hay unos que no me gustan que los oigo, simplemente para ver, como para intentar retar siempre el sistema. Yo creo que eso es muy personal y eso depende mucho de la personalidad, pero pues hay muchas fuentes, pero hay que tener cuidado, porque muchas tienen un sentido comercial detrás. Entonces pues en términos educativos yo sí creo que hay que ampliar pues la base, pero pues, obviamente cada cual.
Un mito del coliving que quieras desmentir. Un mito del colibrí, pues hay tantos, pero un mito que siempre lo digo es que el colibrí todo el mundo piensa que es corta estancia y es Airbnb. O sea, no hay nada más diferente que tener un activo donde el promedio de estancia es 6 meses, 12 meses, a pensar que una persona genera comunidad por quedarse 2 días. Yo no genero ninguna comunidad por quedarme 2 días en un activo. Ese es como el más marcado, que es el que más entiendo. Yo le digo a la gente Colin y me dice, bueno, no, y entonces todo lo hace por Airbnb. Yo le digo, ni siquiera uso Airbnb, pues, o lo uso en 1% de mis casos, porque pues no genero comunidad. Y finalmente, una frase que te repites cuando las cosas se complican. No me hago terapia todos los días, pero tengo varias y es, primero, pues soy yo el responsable de sacarla. Es algo que, como les dije, desde chiquito, por X o Y razón me tocó, y es, yo soy el único que puedo, o sea, que actúo sobre mi vida y pues tengo que solucionar. 2, ya también empecé a entender, y te lo mencioné por entre líneas ahí, y lo que dije, y es, pues entre más activos tengo, pues más problemas tengo, entonces también entender que pues, no es el fin del mundo. Y otra también que me tomo muchísimo y me toca manejarlo con mi equipo es que no me la tomo personal. A mí hay inquilinos que no me pagan, hay inquilinos que faltan la palabra, hay inquilinos que abusan de la confianza, hay personas o inversionistas que no cumplen con lo que habían dicho, y no me lo tomo tan personal dentro de marcadas proporciones, pero algo que tengo que hacer pues, es que las autoconversaciones son muy importantes, y en eso me concentro muchísimo en saber que yo soy el responsable, tengo que actuar, pero pues también tengo que entender que entre más opere, entre más activos tengo, más líos tengo, más tubos se van a romper, más van a pasar situaciones, y empezar a manejarlas de forma tranquila donde yo puedo actuar y en las que no puedo actuar, pues entender que simplemente de pronto es parte del proceso y pues de probabilidades. Hace parte de crecer. Juan, muchas gracias. Esto genera muchísimo valor, porque hay muchísimos aprendizajes en toda esta parte que es invertir con propósito, entender más qué está pasando en real estate, hacia dónde va el coliving, tendencias. Muchísimas gracias por venir, por estar acá, por todo este conocimiento que brindas y que le estás brindando a otras personas. No, miren, yo creo muchísimo, los felicito por lo que están haciendo, me parece un buen principio para arrancar. Cuando yo empecé, pues básicamente era o comprar uno el activo, no había nada y entero, pero primero pues sí se puede y hay que empezar. ¿Cómo lo vayan a hacer? Pues eso depende de cada cual. Hay unas personas que empezamos como invirtiendo en finca raíz y después se envuelve en nuestra vida, o hay gente que lo tiene como pasivo, o hay gente que lo tiene como una parte de su portafolio, no importa, pero empiecen, hagan la tarea, como todo en la vida, pues es más fácil de lo que uno cree, pero hasta que uno no arranca, pues no ha hecho nada. Muchas gracias. Esa invitación a tomar acción es muy importante, ser responsables también de las acciones también. Juan, muchas gracias nuevamente. Mucho gusto, gracias por invitarme. Bueno,